Bueno, y estamos ya en la entrevista central. Esto nos lleva a veces unos minutos y tenemos el gusto de tener hoy aquí con nosotros a Gabriela Bonilla, licenciada en Pedagogía y Antropología Social de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa de la Internacional de la Educación, investigadora del impacto de comercio educativo y de las alianzas público-privadas en el derecho a la educación pública, y podríamos seguir con un extenso currículum que nos quitaría tiempo para conversar de algunos temas que han tenido que ver justamente con su integración a la educación, a la internacional de la educación de América Latina, y que está visitando nuestro país en el marco del primer encuentro de género realizado por la FENAPES en Jáuregui Berry, jornadas de formación y reflexión en género. Gabriela, muy buenos días, gracias por compartir estos minutos, sobre todo por estar aquí en estudios hoy aquí con nosotros, y bueno, contarnos por qué es necesario una jornada o jornadas de formación y reflexión en género. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por dejarnos estar acá y saludos a toda la audiencia a estas horas de la mañana. Bueno, no es necesario solo una jornada, son necesarias muchas. En toda América Latina el movimiento sindical en la educación está conformado 80% por compañeras, por mujeres, que va cambiando la composición según el nivel educativo. Y bueno, y en esta jornada queríamos avanzar en ciertas discusiones que hemos hecho sobre el impacto que tiene en la política educativa, en las condiciones de trabajo del sector docente, y también en el ejercicio del derecho a la educación. Decíamos el impacto que tiene cuando un gobierno o varios gobiernos, sí, históricamente, van entregando la política educativa en manos de actores privados, de actores no estatales, de actores no pedagógicos, y más recientemente, quizás en Uruguay menos, pero en el resto de la región se ve más, en manos de actores que instrumentalizan la fe o la religión, pero que funcionan como maquinarias electorales, casi como empresas de la fe, y también están recibiendo en sus manos la concesión de centros educativos y están incidiendo en la política educativa de la región. Nosotros aquí también lo vemos. Tú dices que es en menor medida que en otros países de la región. Bueno, yo te cuento, por ejemplo, que en República Dominicana, en el 2019, el Ministerio de Educación de República Dominicana tomó un acuerdo con la mesa de diálogo representativa del sector evangélico y les entregó 134 centros educativos públicos para que los gestionaran grupos religiosos. O en mi país, en Costa Rica, antes de que este presidente actual fuera electo, firmó un acuerdo también con grupos del sector de la fe para comprometerse a entregarles el nombramiento de quien fuera ministra de Educación, quien fuera ministra de Salud y quien fuera jerarca en Relaciones Exteriores. Entonces, por eso te digo, en otros países se ve claramente dónde está la tendencia de entregar a actores no estatales y que tienen un fuerte discurso antipolítica pública, y que lo que parece es que están instrumentalizando la fe para generar un continuum de control bastante conservador sobre la política educativa. Y también lo que estamos viendo entonces es una incidencia de estos grupos no pedagógicos en lo que está pasando con el currículo, con los contenidos, movilizaciones, y ahora en la jornada que teníamos con las compañeras de FENAPES allá en la colonia, analizábamos cómo, Álvaro, desde 1990 para acá, vos sabes que los gobiernos del mundo se sientan, toman acuerdos sobre política educativa global. Entonces, en 1990 hubo acuerdos de Jomtien. En ese momento se miraba una política educativa con una fuerte comprensión del rol docente. Claro, hay una marca socialdemócrata en el mundo todavía, y había toda una comprensión de un proceso educativo para formar personas integrales, centradas en la ciudadanía, mucho en los derechos. Luego vas al año 2000 y toman las metas de Dakar, que digamos tenían unas metas hasta 2015, y en el año 2015 tomamos las metas, o los gobiernos firman la Agenda 2030. Del 2000 y 2015 está mucho más evidente una comprensión de la educación como un proceso que hay que evaluar, que hay que estar controlando, y a las personas docentes como ya no trabajadoras,
¿verdad?, que ejecutan una política pública, sino como personas trabajadoras a las que nos tienen que estar evaluando, condicionando la estabilidad laboral. Y a partir del año 2000 se ve más fuertemente la influencia de actores financieros, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y en el 2015 con mucho más presencia la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en la definición de esos compromisos por país en política educativa. Entonces con las compañeras discutíamos cómo una serie de nociones y de agenda más global impacta las condiciones de trabajo de nosotras en los centros educativos. Por ejemplo, la insistencia de evaluarnos permanentemente de forma estandarizada a nosotras y a los estudiantes. Y también veíamos cómo ustedes acá en Uruguay ahora están atravesando este proceso que se llama la transformación educativa, pero nosotras hemos visto eso desde el año 2000, impulsado por el Banco Mundial, y ustedes vieron, la OCDE en el año 2016 publica unas recomendaciones para Uruguay. Te voy a decir cómo se llama el documento. El documento que publica la OCDE en el 2016 fue la Recursos Educativos de Uruguay, y luego que se publica en alianza con el INED, el financiamiento de la educación, conectando recursos y aprendizajes. Y específicamente, ya ese documento en el 2016 decía, vale, que Uruguay necesitaba, por decirlo así, deshacerse o liberarse de los órganos desconcentrados que estaban en la ANEP para poder avanzar con reformas más globales. Y entre otras cosas también decía, reduzcamos el currículo, alineemos con necesidades de mercado, y generar unos procesos mucho más sistemáticos de evaluación. Y en general la OCDE siempre nos ha recomendado abrir la participación a actores privados para que brinden el servicio educativo. Entonces, esto que se está mirando ahora de evaluar docentes, de reducir currículos, de alinearnos en lengua y matemática, eso es un mito muy viejo. Si vos te vas a ver informes del Banco Mundial de 1990, ya nos decía, mira, lo que la gente, hijos e hijas de trabajadores necesitan es aprender lengua y matemática, porque con eso van a tener empleo. Y es una gran mentira. Para tener empleo necesitas puestos de trabajo decente. Claro. Es mano de obra barata lo que se está formando. Sí, complejo, ¿verdad? Porque incluso el sector empresarial, que en América Latina falla bastante en sus estudios de prospección, de saber qué van a necesitar en el futuro, falla muchísimo. De hecho, ¿verdad? Lo confirmaba esta señora Aristimuño cuando decía que los sectores empresariales les decían no formen a los estudiantes en mucho, aquí los terminamos de formar. Pero también eso es una aberración de entregar la política pública solo a lo que necesita un sector. La política educativa no es solamente para darte estrategias o herramientas de empleabilidad. Ojalá aprendamos algunas cosas que nos sirvan para una participación económica. Pero bueno, para la participación económica, para ser una persona trabajadora, tienes que aprender un montón de cosas. Tienes que aprender sobre todo tus derechos como persona trabajadora. Eso sí está bueno también aprenderlo en el colegio y en la escuela. Pero nosotros lo que hemos visto es esta historia de que si hacemos estos experimentos de recortar los currículos educativos a lengua, matemática y algunas habilidades socioemocionales y algunas herramientas digitales, así vas a tener empleo. Pero la región ha llevado adelante esos experimentos y los niveles de empleo juvenil, Álvaro, 2005 estaban por ahí del 8%, el desempleo juvenil. Vos adelantadas 2012, 12%, 2022 estamos aproximadamente en un 20% de desempleo. En mi país, Costa Rica, 34% de desempleo juvenil. Entonces, afectando sobre todo más a las mujeres. A las mujeres jóvenes. Entonces, ¿por qué no funcionó ese experimento que nos dijeron, reduzcan el currículo, evalúen sistemáticamente estudiantes y docentes? Pues no ha funcionado, porque el desempleo juvenil no ha bajado. Esto lo que te habla es que en realidad necesitabas otras políticas, primero de generación de fuentes de empleo, acompañados de sistemas de cuidado para las personas jóvenes con responsabilidades familiares, etcétera. Entonces, eso estábamos compartiendo con las compañeras. Casi nada la discusión, sobre todo en un momento donde en Uruguay, sabrás obviamente, se ha estado discutiendo a nivel parlamentario lo que es lo que aquí se llama la rendición de cuentas y el presupuesto, entre otros ámbitos
del país para la educación. Un presupuesto que parece que siempre corre de atrás, que por otro lado se dice, bueno, no es solo dinero lo que hace falta para transformar a la educación, sino políticas que apunten a. ¿A dónde deberían apuntar esas políticas? Sí, nosotras en la Internacional de la Educación, los sindicatos trabajan en el movimiento pedagógico latinoamericano haciendo propuestas de hacia dónde llevar la política educativa. Y un primer paso tiene que ver con defender el derecho a la educación como procesos de encuentro, de pensarnos como personas latinoamericanas y luego en nuestro país para transformar. Entonces, sí que tenemos nociones muy distintas, ¿cierto? Con ciertos sectores empresariales, no son todos, que están tan, digamos, aislados del interés de una política pública. Pero si vemos muy diferente esta noción de que el proceso educativo es un proceso, digamos, muy industrial, ¿no? Donde tendrás que aprender ciertas cositas y ser evaluado permanentemente, es una mirada poco pedagógica. Nosotras desde la pedagogía sabemos que el proceso educativo tiene que ver con encontrarnos, de ahí la importancia de defender las escuelas presenciales, no caer en esta seducción de la educación supuestamente híbrida, digital, sino entender la tecnología como una herramienta que querés usar en aula. Y en América Latina queremos las tecnologías de punta, la última tecnología para usar en aula, mediada por una persona docente que además nos ayuda a hacer críticas de cara a esa tecnología. Pero sí, hacia dónde tienen que ir las políticas educativas son diálogos que hay que dar sobre todo con las personas docentes, que son quienes están en aula de clase. Y en el movimiento pedagógico, te digo, las discusiones tienen que ver con contenidos curriculares, defender contenidos curriculares amplios, y de nuevo, nuestros gobiernos, no solo Uruguay, sino los gobiernos de América Latina, los ha seducido mucho la idea de unos currículos mínimos que se evalúan de forma estandarizada. Vos ahora miras acá para la certificación que se está proponiendo para personas docentes, certificar tu título en pedagogía. Las evaluaciones están inspiradas en unas hechas en Colombia que te evalúan lengua, matemática, algunas habilidades tecnológicas o informáticas. ¿Y por qué esta cuestión tan estandarizada? Que no es la mediación pedagógica. La mediación pedagógica es muy compleja, pero los contenidos estandarizados te facilitan que evalúe cualquiera, en cualquier país. Es más, a través de un motorcito de inteligencia artificial puedes evaluar. Entonces, nuestros gobiernos están siendo seducidos por esos procesos muy simplistas, que tienen nada de comprensión pedagógica. Por lo general, aquí se ha instalado, a nivel de algunos actores políticos, la idea de que los sindicatos docentes son un obstáculo para alcanzar una transformación educativa. Ay, sí. Eso yo creo que tampoco es muy original, ¿sabes? Te lo digo. De hecho, bueno, yo es que soy una maniática con documentos del pasado y también me gusta denunciar cuando alguien dice que es muy innovador y alguien presenta una gran idea como si fuera suya y en realidad no, porque vos te vas otra vez a informes del Banco Mundial de 1990, el informe que se llama Poverty, Pobreza, decía ya que el sector docente era muy caro en el sector público y ya decía que el sector docente tenía intereses meramente sectoriales. Y el Banco Mundial se repite a sí mismo en el 2017 en el informe Aprender y vuelve a decir que el sector docente suele defender intereses muy sectoriales y va un paso más allá, mucho más grave. Ese informe dice que los docentes atrapan y secuestran los derechos de los estudiantes porque no quieren informar, no quieren que se sepan los resultados educativos y genera además una falsa dicotomía entre familias, estudiantes y docentes. Y luego vos vas al informe que hace la OCDE, el que estábamos mencionando, y también dice esto, bueno, el Uruguay requeriría revisar la participación del sector docente en la toma de decisiones de administración de la NEP, ojo. Y luego te vas a República Dominicana y en la plataforma empresarial Educa, en otro informe que hace suyo sobre la ejecución del presupuesto, dice, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, podría revisar esto que hace de darle, cierto tipo de servicios y facilidades a los sindicatos docentes. Entonces, no es nada original, pasa desde 1990,
Y de nuevo, es esta falta de concepción de la política educativa como algo mucho más amplio, donde sí, la libertad sindical es un eslabón necesario. Cada vez que en América Latina nos dicen, ay, vean los datos educativos de Noruega, pues hay que decirles, sí, mira la libertad sindical que tiene Noruega, mira los convenios colectivos que tiene Noruega. Los docentes en Noruega, de los trabajadores del sector público, mejor pagados, con mejores negociaciones colectivas y permanentes mesas de negociación. Acá, en cambio, nuestros gobiernos están seducidos por sentarse con ONGs, por think tanks, con laboratorios de pensamiento y más recientemente con grupos, empresas de la fe, con grupos que instrumentalizan la fe. Entonces están sentando con actores que no son del sector educativo, que no son expertos en pedagogía, y con ellos se quieren sentar a hacer la política educativa, o más allá con actores del sector financiero, ¿no? Bueno. Entonces, ¿es posible pensar una mejor educación en nuestros países? Sí, fíjate que siempre es posible, sobre todo hay que pensarla como un derecho, ¿sí? Más que este discurso de que la calidad. Hay que preguntarnos qué requerís para un proceso de derecho. Entonces, cuando uno piensa en un derecho, siempre piensa en que tiene que defenderlo, imponerlo de alguna manera. Sí, o cuando ya lo hemos conquistado, ampliarlo, complejizarlo. En América Latina, por ejemplo, lo pronto mantenerlo. Sí, mantenerlo, ampliar presupuestos, ampliar currículos, por ejemplo, para todas nuestras poblaciones rurales, costeras, indígenas, negras. Bueno, esta historia de los currículos mínimos, de una sola forma de matemática, las formas de evaluación tampoco funcionan. Entonces, la política educativa, pues, como tiene que ser un derecho relevante para la sociedad, nos tiene que ayudar a leernos en contexto, también tiene que estarse revisando. Pero sí, alejar ese derecho de ser un servicio para un sector empresarial que tiene unas nociones de una fuerza trabajadora. Eso hay que combatirlo. El Estado también, el Estado sobre todo, nuestro Ministerio de Educación, necesitan atravesar un proceso para desnaturalizar todo lo que ya naturalizaron, de estar cumpliendo simplemente recetas, ¿verdad?, que están escritas hace muchos años y que tienen que ver con recortar, reducir, estandarizar los procesos educativos. Sí, la política educativa siempre puede ser mejor. Tenemos grandes pautas latinoamericanas desde las perspectivas de Paulo Freire, que es, bueno, pensarnos a nosotras y nosotros desde el proceso educativo. Y en este momento, en América Latina hay mucho para pensar. O sea, las aulas son un espacio para hacer todas estas discusiones que son incómodas, que nunca se zanjan, que sabemos que hay sectores políticos que prefieren que no pasen y por eso nos quieren con contenidos curriculares tan mínimos, donde no haya pensamiento, donde de hecho no haya mediación pedagógica. Claro. Nos quedamos sin tiempo, además sabemos que tenés otros compromisos periodísticos incluso esta mañana, y voy a apelar a una simplificación que percibo claramente que no te gustan, pero en aras de apelar al poco tiempo que tenemos. ¿Se educa a nivel público y privado para generar diferentes tipos de ciudadanos? Y lo simplifico así, obreros y dirigentes. Hay bastantes escuelas privadas que se llaman de bajo costo en América Latina, colegios concesionados, escuelas de bajo costo, que también están sometidas a estos currículos mínimos. Vos el experimento que lanzó el BID, Innova Schools en Perú, escuelas donde una persona docente atiende a 60, 80 estudiantes con un iPad, y eso es privado de bajo costo. Entonces hay otros sectores privados de la élite. En mi país, uno de los colegios más de élite está invirtiendo millones en aulas de arte, en aulas de música, en filosofía, en geografía. Entonces, ojo, porque hay sectores de la élite que están priorizando un proceso educativo amplio, ¿sí? Creo que nos toca defender un proceso educativo para pensarnos, sí, con las complejidades, con las diversidades, con las diferencias de clase que existen en nuestros países, pero pensarlas para irlas superando. Entonces, si logramos cumplir la noción de educarnos para leernos como un país, como una región, pensarnos a nosotros mismos en un contexto y para transformar,
hay momentos de encuentro. De ahí, por ejemplo, las universidades públicas en nuestros países son grandes espacios para esos encuentros entre estas diversidades, ¿no? De sectores, de diferentes clases, clase media, clase más trabajadora, etcétera, sectores populares y élite. Y por eso también hay que defender las universidades públicas como estos lugares de encontrarnos, entendernos y poder construir nociones de país similares y comunes, ¿sí? Y eso es lo que tiene que hacer la educación pública. Gabriela Bonilla, nos quedamos sin tiempo, me gustaría seguir conversando, pero bueno, será una próxima ocasión. Bueno, hagamos la próxima ocasión. Muchas gracias. Mira a quien nos puede posibilitar ese encuentro. Sí. También puede ser a distancia. En estos casos podemos sí, hacer. Vale, nosotros ahora en el Observatorio Latinoamericano Política Educativa estamos desarrollando varios temas y más recientemente estamos poniendo la discusión desde los sindicatos de educación sobre la decolonización de Internet, cómo avanzar en propuestas de inteligencia artificial menos sesgadas, más inclusivas, y ahí vamos a dar esa discusión también. O sea que tenemos tema para seguir conversando. Claro, conversemos. Gracias por tu presencia hoy aquí en Muchas gracias. Pura vida. Gracias, muy amables.